Casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices. En todos estos casos vamos a presentar denuncias para... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de verdad muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir en este día de hoy, miércoles 27 de febrero del año 2019. De verdad, muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, un gusto, de verdad, es un verdadero gusto estar aquí en una emisión más de este espacio, dando un poco de información, un poco de análisis de lo que vivimos, de esta difícil labor de informar, de decir, en la que en muchas ocasiones uno incomoda a los gobernantes. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y digo incomoda porque ya ven lo que acaba de suceder allá en Venezuela con el periodista Jorge Ramos. Jorge Ramos, este periodista de una cadena de televisión internacional, que bueno, pues prácticamente fue expulsado allá de Venezuela por exhibir la forma tan humillante que tienen los ciudadanos para poder alimentarse, para poder llevar algo de comer a la familia, para poder alimentarse ellos mismos. Tienen que juzgar, buscar, escombrar entre la basura de los carros de basura, valga la redundancia, para poder obtener algo de alimentos. Jorge Ramos, este periodista incisivo, acucioso de una cadena internacional de noticias, tenía pactada una entrevista con el presidente Nicolás Maduro. Ya lo habían acordado, se supone, con su ministro de comunicación, pero bueno, en el momento en que Ramos, este periodista, repito, de orígenes mexicanos, pero que también tiene nacionalidad estadounidense, la gente está buscando los carros de basura. Eso le incomodó al presidente. A ver si vemos por ahí una foto del periodista Jorge Ramos, de esta cadena de televisión de Estados Unidos, donde bueno, pues él prácticamente fue expulsado, estuvo retenido, detenido, privado de la libertad por varias horas, hasta que a Nicolás Maduro le dio la gana de soltarlo. Así que informar, hablar de lo que sucede, de los gobernantes, incomoda mucho a quienes ejercen el poder de un modo autoritario, sobre todo allá en Venezuela. Y en este país, pues bueno, Andrés Manuel López Obrador ha tachado a todo aquel que piense distinto a él, en conservadores, en fifís y en otra clase de adjetivos que realmente lastiman y que ofenden la forma de pensar independiente, libre de cada quien, de la forma en cómo quieran expresarse y de lo que están viendo en este presidente, al que muchos ya tachan que va rumbo al mismo camino que Nicolás Maduro. Son 2 meses de gobierno, 3 meses prácticamente, pero Andrés Manuel López Obrador, pues cada día parece ser que quiere encontrar la forma de callar todas aquellas voces que discrepan o que no piensen igual que él. Hace unos días precisamente se formó un grupo de empresarios, gobernadores, que iban a formar un grupo de contrapeso precisamente
López Obrador incluso se burló de ellos llamándolos ternuritas, y eso la verdad es algo que no debe de existir en un presidente de la República. A todo aquel que no piensa igual que él lo llama fascista, lo llama conservadores, los llama a los que manejamos algo de información, nos llama fifís, en fin, una serie de adjetivos que pues son denigrantes hasta cierto punto y que buscan descalificar la labor de informar y de discrepar en muchas ocasiones de la forma de pensar de este gobernante, por lo que no debe de existir en un presidente de la República esta forma de actuar, sobre todo cuando se supone que vivimos en un estado democrático, no como allá en Venezuela, donde imagínese usted si eso le hicieron a este periodista de talla internacional que tenía acordada una entrevista que estaba llevando con este señor dictador de Venezuela, pues señalado incluso de narcotraficante y asesino Nicolás Maduro. Pues imagínese usted qué le podrá hacer a todos esos colegas que están en ese país. No debe de ser así. En nuestro país debe de existir la libertad. Se está formando, si lo alguien dijo en su comete un delito, conferencia pues que sea matutina. castigado. Si hay actos de corrupción, debe de castigarse. No viene a descubrir el hilo negro Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que las leyes también se han corrompido y eso no ha permitido aplicarlas como debe de ser, y eso ha permitido, repito, que exista impunidad. Pero el castigo a la corrupción, a los actos de corrupción y al cohecho están contempladas en la ley. Lo único que hace falta precisamente es aplicarlas. Ojalá y realmente esto se aplique y que desde luego no ande acusando sin ton ni son Andrés Manuel López Obrador a cualquiera de corrupto, de fifí o de conservador por el hecho de no pensar igual. Hay muchas cuestiones que sí deben de ser castigadas y en las que estamos totalmente de acuerdo con él. Yo en lo particular, en lo que se trata de actos de corrupción y todo eso, sí debe de ser castigado. Desde luego, no podré estar muy de acuerdo en la forma en cómo califica a todos por igual. En el hecho de que se debe de perseguir y castigar esta situación, este delito, pues sí, la corrupción debe de ser considerada así, es un delito. El cohecho y todo eso debe de ser castigado. La forma en cómo tiene de llevarlo a cabo o lo que está implementando es en lo que no estamos muy de acuerdo. Bueno, ¿cuántas veces no hemos sabido también nosotros que aquellas empresas que realizan obra pública incluso inflan los precios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sabido que licitan por cierto monto y al final sale el doble de lo que se había pactado? Caso concreto lo vemos con el propio secretario, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores, cuando lo del metro, ¿se acuerdan ustedes? Creo que estaba pactado, si no mal recuerdo, creo que en 10,000 o 7,000 millones de pesos y salió costando creo que 20,000 millones o 25,000 millones de pesos, algo así, creo que el doble con lo que se había licitado esa obra del metro allá en la Ciudad de México, al grado que este señor tuvo que huir del país, este señor que fue calificado como el mendigo de París, allá se fue a París a refugiarse con todo el dinero del mundo, nadie lo castigó, antes bien Andrés Manuel López Obrador ya lo premió y lo ha premiado con ser nuevamente secretario de Relaciones Exteriores. Así castiga Andrés Manuel López Obrador la corrupción, dándoles premios a los corruptos. Esto no debe de suceder. Si por eso nos van a señalar de fifís o de conservadores, pues lo sentimos, pero no estamos de acuerdo en esa forma que tiene Andrés Manuel López Obrador de premiar a los corruptos. No puede ser de que tenga a un Manuel Bartlett que ha sido totalmente señalado de un personaje, pues, ícono de la corrupción en nuestro país, como también Romero de Champs, y ahí están pitorreándose de él, burlándose de él, y si realmente tuviera intenciones de hacer algo por castigar a los corruptos, para empezar no tuviera
a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, ni tuviera a este señor que se llama Manuel Bartlett y a otros más que están en el gobierno federal con él como funcionarios públicos. Pero bueno, es candil de la calle, ¿no? Como se dice, oscuridad de la casa, anda pregonando, lo tiene ahí adentro en su propio gabinete. Acciones penales en contra de aquellos que toman obras públicas y las inflan y hay sobreprecios, pues también estamos de acuerdo, como lo acaba de señalar él también, y el presidente de México ha destacado que se van a presentar denuncias en todos los casos para no ser cómplices, porque si no lo mencionamos sería una omisión. Lo ha dicho, estamos totalmente de acuerdo, porque hay muchos contratistas, mucha gente que hace obra pública que al final terminan cobrando el doble de lo que licitan o de lo que ya se tenía contemplado para dicha construcción o edificación, de lo que usted quiera. Llámense puentes, llámense carreteras, llámense edificios, pero terminan de más. El gobierno mexicano emprenderá acciones penales en contra de los responsables del sobreprecio de obras como los trenes para la zona metropolitana de la Ciudad de México y de Guadalajara, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó en su rueda de prensa matutina que los trenes estarán concluidos en el transcurso de su administración conforme lo permite el presupuesto federal. En todos estos casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos y la instancia correspondiente va a decidir. Explicó que la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara tendrá una inversión de 4.500 millones de pesos para su conclusión. Esta obra fue iniciada en 2014 y tuvo retrasos. Incluso antes de retirarse de la presidencia, Enrique Peña Nieto hizo una inauguración simbólica pese a que no estaba funcionando. Estuvieron a punto de inaugurarlo. Se autorizaron para este año 1.000 millones de pesos, pero cuando pido el reporte de cuánto se requiere para terminarlo, me están planteando los técnicos que necesitamos un presupuesto adicional a los 1.000 millones de pesos de 3.500, es decir, 4.500 millones de pesos para terminarlo. Esto de verdad debe de ser castigado, claro que sí. No se vale, amigos cibernautas, que se dé un costo, que se dé un precio y al final pues no se concluya con lo que se dijo y terminen pidiendo más dinero. Esto no debe de existir. Como no debe de existir tampoco el desvío del dinero o el lavado de dinero que en muchas empresas se llevan a cabo e incluso usted recordará lo de la estafa maestra, donde muchas escuelas recibieron dinero de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, y estas universidades entregaron ese dinero, subcontrataban a otras empresas para un servicio y definitivamente no se hacía. Aquí muchas universidades tuvieron que ver en el desvío de dinero. Hay corrupción ahí, también la hay, debe de ser castigada la corrupción y sobre todo los titulares de las universidades, en todo caso quienes estén involucrados, llámese el secretario de Desarrollo Social o director o coordinador de estos programas. A propósito de esto, hoy salió en el diario que una universidad pública, se dice que la Universidad Veracruzana, la de aquí de este estado, la de Veracruz, lavaba dinero y la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera sobre todo, bloqueó dichas cuentas de esta universidad. La Unidad, repito, de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública. En un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.
el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Así que así están las cosas con esta universidad. Se dice que es la Universidad de Veracruz, cosa que, bueno, la propia universidad ha desmentido y ha dicho que no tiene nada que ver, que no está vinculada al lavado de dinero. Desmintió precisamente la Universidad Veracruzana las acusaciones en su contra. La Unidad de Inteligencia Financiera había dicho que por secrecía de la investigación no podía dar el nombre de la universidad, pero alguien filtró el nombre de la universidad y se dijo que era la UV, la Universidad Veracruzana. Y bueno, la Universidad Veracruzana inmediatamente salió a desmentir estos señalamientos en su contra y sobre todo negó que se le hayan bloqueado las cuentas por lavado de dinero. Se dice por habérsele transferido 150 millones. 150 millones, amigos cibernautas, es una enorme cantidad. Estamos hablando pues de millones de dólares, 150 millones de dólares provenientes de 22 países, entre ellos Suiza, España, Reino Unido. Imagínense usted la enorme cantidad de dinero. El gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló la dependencia. Así que, bueno, así están las cosas y la verdad que vamos a ver qué más viene en todo esto, pero no nada más estaríamos hablando de una universidad. Hay muchas universidades que han cometido varias cuestiones que bueno, la verdad pueden constituirse en delitos de lavado de dinero, blanquean pues dinero sucio y bueno, ha salido lo de la Universidad Veracruzana. Esperemos que nuestra universidad no esté involucrada en estos hechos tan bochornosos, en estos hechos que pueden acarrear consecuencias legales para algún importante directivo de esta institución, amigos cibernautas. Bueno, esperemos que no sea así. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para seguir platicando de algunos otros temas más. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.